Pues buenos días a todos. Y espero que estéis bien. Y primero, mi mujer me dijo hoy, si Jillian, ¿estás aquí? ¿Estás Jillian aquí? Oh, tu anuncio. Sí, a las personas que han estado trabajando en el equipo que está en la organización con la limpieza, nos hace falta un cable de la aspiradora. Si alguno lo tiene o sabe dónde está guardado, por favor dígaselo a Cindy o a Ricardo. O a mí. Es uno de estos máquinas y tienes que enchufarlo en la pared, ¿eh? Okay. Y alguien lo ha robado. ¿Quién querrá una cosa así? Bueno, ella y nosotros estamos buscándolo y no podemos encontrarlo. Entonces, es una emergencia tremenda. No. Y luego, mientras que vayamos haciendo anuncios, sí. Yo tengo muchas corbatas, ¿ok? Corbatas a la venta. No, corbatas gratuitas, ¿ok? Si necesitas una corbata después del culto, hay corbatas. Pero deja mi bolso allí. Ok, gracias. Y recientemente, hablando en serio, pero sí, esto sí, llévalos. Yo no quiero verlos. Tengo muchos más. Y el último desayuno de los hombres, estuvimos allí reunidos, pasando un buen tiempo, hablando de un pasaje de la Biblia, y Jair estaba guiándonos y animándonos a pensar en nuestras vidas y cosas así. Y empecé a mirar a los hombres allí. Éramos ocho varones y ¿sabes de cuántos países éramos? De seis países distintos. No, esto no es un pecado ni es gran cosa. Somos todos hermanos en Cristo y conocemos a Dios y Cristo nos ha rescatado de nuestros pecados, pero esto, pastoralmente viéndolo, tú empiezas a pensar rápidamente en las diferencias entre las personas. Yo soy de Idaho, ¿ok? Yo crecí en un rancho con caballos y con... ¿ok? Esto es un poco de mi trasfondo. Y jugaba un montón de béisbol, un montón de fútbol americano, un montón de baloncesto, ¿ok? Tú eres de otro país y tú tienes has hecho muchas cosas, tienes muchas experiencias de Cuba que yo no tengo ni idea. Yo sé que somos similares los hombres en muchos sentidos, pero todo eso de ver a tantos hombres allí me causó empezar a pensar en, necesitamos hablar de la unidad en la iglesia, la unidad. No queremos ser una iglesia donde es una iglesia, no sé cómo se dice en inglés ni en español, pero donde asistes. Lo que los pastores, lo que los ancianos que queremos alcanzar es que eso sea tu iglesia. Esto es mi iglesia. Y tú tomas como tu propia propiedad. También si lo haces esto, tienes que trabajar aquí. Tienes que hacer lo que hago yo, limpiar, arreglar, sí, pero esto es lo que necesitamos en la iglesia, es más unidad, especialmente porque venimos de tantos trasfondos, que no es algo negativo, es simplemente algo, tenemos que hablar de ello. Si vamos a crecer como creyentes, como una iglesia de creyentes, tenemos que hablar de eso. Entonces, eso me impactó mucho. Viendo a los hombres, y yo amo a cada uno de mis hermanos, a Álvaro y Paco y los que estaban, Jair y Dani. Y eso, no hay ningún problema con eso, pero debemos hablar de ello. Entonces, Ricardo debería
encender esto, es lo que debo hacer. Ok, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 a 6. Va a ser muy breve hoy, espero. Vosotros tenéis todo el verano libre de vacaciones. No. Entonces, Efesios capítulo 4, versículos 1 a 6. ¿Recuerdas que Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios sería igual en Gálatas y en Colosenses y Filipenses? Habla de la teología, la base de la manera de vivir de los cristianos, y luego a partir del capítulo 4 en este caso empieza a hablar de su andar. Por eso lo vemos en versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor. Él estaba encarcelado, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Os ruego que andéis. Esto en otras traducciones, que vives. Está hablando de cómo vives. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estos vocación y llamados en la Reina Valera es la misma palabra. Y tiene que ver con cuando Dios nos llama y sentimos la llamada interior y exterior. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos o diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamamiento, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos los creyentes. Dios no es Padre de los que no pertenecen a su familia. Es hacedor o creador, pero hay una gran distinción. No todo el que dice, oh, yo creo en Dios, es hijo de Dios. Solo los que han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? El cual es sobre todos, por todos y en todos. Oremos. Padre Celestial, guíanos hoy, ayúdanos a entender algo sobre la unidad para que sea provechoso en nuestras vidas personales y también en la edificación de tu iglesia local aquí en Alcalá de Henares. Para tu gloria, Señor, y para la alabanza del nombre de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues bien, en el Nuevo Testamento vemos el concepto de la unidad en general, no explícitamente enseñado, pero obviamente implícitamente enseñado, porque compara el cuerpo o la iglesia, vosotros que sois creyentes, a un cuerpo físico en 1 Corintios 12, ¿no? Y luego en otro pasaje a un rebaño, en capítulo 10, por ejemplo, en uno de no solamente mis favoritos pasajes, pero tuyos también. Jesucristo se compara como el portero y también como el buen pastor, y sus ovejas siguen porque conocen su voz y van detrás de él, son seguidores de él, como un pastor y que tiene las ovejas que le siguen. Entonces, si familia, por ejemplo, tú recuerdas este famoso pasaje en Mateo 12, de donde Jesús desmarca de su familia en un sentido, no intentando ofenderlos, pero diciendo la verdad. Y dice allí en versículo 46 de Mateo 12, mientras que aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Pensaban que estaba fuera de sí, estaba loco. Respondiendo él, Jesucristo, al que le decía esto, decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Está hablando de su familia. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, que estaban dentro de la habitación donde estaban, he aquí, dice él, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ok? Y esto es la idea. Entonces,
nosotros somos familia. Now, eso no quiere decir que, y siempre estoy recordándoos, deberías, creyente, mantener buenas relaciones con tus familiares, si es posible. El hecho de convertirse a Jesucristo no implica que cortas relaciones o fastidies tanto tu padre y tu madre. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, el Señor me salvó. Era un poco un pequeño fariseo. Siempre estaba predicando a mi padre y mi madre. Y vivía en la universidad, pero cuando regresaba a la casa para trabajar durante los veranos, sería como junio, julio, agosto en aquel entonces. Entonces, yo era muy rígido con ellos y eso no ayudó mucho. Entonces, debemos mantener muy buenas relaciones con nuestra familia de sangre, pero debemos reconocer que realmente somos una familia, sea de Moldavia o de Idaho, o de Guinea Ecuatorial, o de España, me da igual. Los que han sido redimidos por la sangre de Cristo pertenecen a su familia y son hermanos y hermanas. Y Jesucristo es nuestro Señor, como dice en este pasaje en Efesios 4. Entonces es muy importante. Familia. Campo de cultivos en 1 de Corintios 3:9 vemos como él habla, comparando su ministerio con Apolos. Decía, pues yo regaba y él sembraba o él cosechaba. Uno hace una cosa, otro, pero en el cultivo, el campo de cultivo. Y luego dice, los creyentes sois edificio de Dios. Y yo como un perito arquitecto voy construyendo el edificio, ¿no? Y los pastores, como nuestro pastor Miguel Ángel en Efesios 4 habla de eso. Su trabajo es de edificar, es de construir. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, y luego en Corintios habla de un templo y otras cosas. Y son aspectos o facetas del cuerpo local o cuerpo local de Jesucristo y son importantes. La unidad del cuerpo de Jesucristo. Hay varios pasajes, vamos a mirar simplemente para entender un poco más la importancia de este tema. En capítulo 17 de Juan, cuando Cristo... ¿Recuerdas desde capítulo 13, 14, 15, 16? Está hablando con ¿quiénes? Sus discípulos. Está al punto de regresar al cielo, de ser crucificado y luego 40 días después ascender al cielo. Y ellos estaban muy, muy preocupados, los discípulos, los 12. Entonces Jesús hablaba con ellos, era un discurso largo de muchas cosas muy importantes, y en capítulo 17 se dirija sus ojos al cielo, como dice en versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo empieza a orar ¿a quién? A su Padre. ¿Ok? Y en lo que llamamos su oración de sumo sacerdote, da igual, eso es de Jesús orando a su Padre. En varios versículos, como en versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estoy tan cerca de la muerte. Él dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, estos, mis discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Now, esta última frase, así como nosotros, no es poca cosa. La unión entre los miembros de la Trinidad es una unión que no entendemos totalmente, pero es esencial, ¿no?
Y esto es el tipo de unión que debería existir entre los discípulos según Jesucristo. Y luego saltamos a versículos 21 y 23. Y él ha hablado de la verdad, de las palabras. He enseñado a ellos tus palabras, Padre, decía Jesús. Pero llega a versículo 21, versículo 20 y dice, mas no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos gente que han creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal de nuestros pecados por la palabra de los apóstoles. Si empezamos a buscar la línea. Por eso seguimos la doctrina apostólica. Pero versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego sigue diciendo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Amén. Jesús está hablando mucho de esto, de que ellos sean uno. ¿Por qué estaba pensando en eso? ¿Por qué oraba Jesús que los discípulos sean uno y los otros creyentes después de sean uno? ¿Tenemos un enemigo? Sí. Tenemos 3 enemigos. Tenemos el mundo, tenemos el diablo y tenemos la carne, nuestra carne, ¿no? Y todos estos factores suelen dividirnos, suelen causarnos ser engañados y desviarnos de Jesucristo. Piensas en capítulo 1 de... No he terminado. Voy a leer versículo 23. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean completos, perfectos en unidad. ¿Ok? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, es muy importante este pasaje, especialmente recordando que Jesucristo oraba mucho por eso. No tenemos tiempo ni es el propósito de este mensaje de hablar de la verdad, que es un tema muy importante en el pasaje, de hablar de la vida eterna, porque solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Dice en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. ¿Okay? Hay muchos otros temas podemos resaltar, pero no vamos a hacerlo. Simplemente quería ver que vosotros vierais que sí, era una cosa muy importante para Jesucristo. La razón es obvia, porque Satanás divide. Cuando llegamos a pasajes como a 1 de Corintios, siempre estamos quejándonos con los corintios. Espero que en el cielo ellos no tienen que regañarme mucho, porque usamos los corintios siempre como los malos ejemplos. Pero dice en versículo 10 de capítulo 1 de 1 a los Corintios, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en una misma parecer, mente, perspectiva, tiene que ver con pensamientos, y en un mismo parecer. Parecer tiene que ver con pensamientos, pero los dos realmente, que vosotros seáis un cuerpo de cristianos allí en Corinto, que estáis de acuerdo sobre las ideas principales, la doctrina, la sana doctrina, ¿ok? Porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y seguimos leyendo, había muchos contentos. Ellos estaban siempre peleando, parece. Aunque era una iglesia llena de dones espirituales. La espiritualidad, según Santiago, si hay contenciones y hay divisiones, no es espiritual.
No vamos a leerlo, pero allí está en capítulo 1. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, o quizás es capítulo 3. Eso es suficiente. Hay muchos pasajes. Cuando el Señor, regresando a Efesios, capítulo 4, cuando el Señor salva a una persona casi instantáneamente, siente esta persona el deseo de vivir de una manera que agrada al Señor, de una manera diferente. Quizás en el principio el nuevo creyente no entiende exactamente, no ha leído mucho de la Biblia, pero siente un deseo de seguir a Jesucristo. Esto es normal, es lo que la Biblia enseña. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y los que hemos sido rescatados del mundo, quizás con unos años, sabemos muy bien, entendemos muy bien, después de que el Espíritu Santo empezó a vivir en nuestro corazón, empecemos inmediatamente a pensar distintamente. Y yo os he dicho muy bien muchas veces, pero el día de mi conversión allí estaba solo. Now, quizás estaba leyendo un libro allí que tenía que ver con la segunda venida de Cristo y quizás con las ideas del infierno. Pero sí, yo sabía que necesitaba abrir mi corazón y empezar a creer en Jesucristo como nunca antes, aunque había sido monaguillo y todo eso. Y después de haber arrodillado al lado de mi cama, ¿qué hice? Tenía un lid, lo llamábamos allí en aquel entonces, de marihuana, y lo llevé al contenedor y lo tiré. Nadie estaba ahí. Nadie estaba diciendo, oh, no puedes fumar. Nunca recuerdo la palabra, porras y porros. Pero tú coges la idea, ¿ok? ¿Entiendes? ¿Ok? Pero nadie me dijo, no puedes hacer eso. Yo sabía, innatamente, yo sabía en mi corazón que eso no voy a seguir allí. Y eso con muchas otras cosas. Es porque el Espíritu empieza a vivir en nosotros y amamos a Jesucristo. Y otra gran señal de la salvación es, una vez que empezamos, quizás no tenemos Biblia, pero normalmente antes de ser salvo alguien ha estado compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Pero cuando empezamos a leer este libro, quiero decirlo como los españoles, pero eso es una palabrota. Pero es como de repente, esto es como la leche, esto es muy bueno. Y quiero leer más, y quiero entender más. Y encuentra su sitio en mi corazón, y esto es lo que ocurre. Su andar diario, su manera de vivir empieza a cambiar, y sus ideas, sus actitudes, deseos, planes, etc. Todo cambia. La llamada de Dios, que es llamarnos fuera del mundo y colocarnos dentro del cuerpo de Jesucristo, es simplemente seguir a Jesucristo. No es complicado. Es estar cerca de Él y seguir a Jesús, amándole primero y obedeciendo sus mandamientos, sus enseñanzas, ¿no? Pero también es dejar atrás las costumbres pecaminosas, que he hablado un poco de 2 de Corintios 5:17. Si alguno es nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas, si alguno está en Él, nueva criatura es, nueva creación es, y las cosas viejas pasaron, todos son hechas nuevas. Entonces, la vida cristiana, versículo 2, es sobrenatural, y a veces se nos olvida un poco todo esto, y esto afecta la unidad de una iglesia. Vivir la vida cristiana es sobrenatural. Por eso Dios puso su Espíritu entre nosotros.
Las cosas que espera de nosotros, como humildad, mansedumbre, que yo soporta con paciencia tus tonterías, pues esto no es natural. No es natural. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, uno que a veces no pensamos mucho en este pasaje, pero en Romanos 5:5, hablando de las tribulaciones, las dificultades, y dice, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego sabemos de Gálatas 5 que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todas estas cosas, el Espíritu empieza a producir en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu, el fruto de tener que Él vive en nosotros, ¿no? Pero a veces se nos olvida todo esto y pensamos, oh ya, humildad, yo lo tengo. Ya, fácil. Ok, Jesucristo, debemos pensar mucho en Jesús todos los días, pero Él era muy manso y muy humilde. Y aquí en Mateo 11, en esta invitación que soltó a una gran multitud, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es Señor. Por un lado, Jesús es Señor. Es como Rey en nuestras vidas. No es como mi buddy, Jesús. Yo sé que es nuestro hermano y a veces el pastor le llama a nuestro hermano mayor. Ok, sí, porque la Biblia lo dice. Pero más que nada, Jesús para mí es mi Señor. Ok. Las cosas que Él manda, pues sí, Señor. Yo soy un poco militar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Jesús ofrecía al mundo, la vida eterna, una relación personal con Dios, no es una cosa que pesa, no es gravoso, como dice en 1 de Juan. No es algo que, oh, qué pesado eso de ser creyente. No, si pensamos así, no estamos pensando correctamente. No entendemos todavía las riquezas de la gracia de Dios. Pero lo importante aquí es Jesús Él es manso, Él es humilde. Y luego sabemos del pasaje en Filipenses 2, este famoso pasaje que habla de su autolimitación, ¿no? Él cumplió el papel del Cordero de Dios para rescatarnos de nuestros pecados. Y no lo estimamos, como dice en Isaías 53, no lo estimamos. Si hubiéramos estado con los al pie de la cruz, hubiéramos seguramente estado pensando, pues Él lo merece, que le crucifica más. No estimamos a Él, pero dice claramente aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Okay, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. Humildad. Si hay algún secreto de la unidad de nuestra iglesia local, es que todos seamos más humildes. Eso es fácil de decir. Hay mucho ego aquí, hay muchas personas. ¿Cuántas personas hay? Si supiéramos el número, entonces hay muchos egos. ¿Okay? Yo el primero. Es curioso que no tengo sangre real, pero a veces, si tú me pillas en el día, uno de estos días cuando Ricardo está un poco torcido, parece como soy Don Felipe, rey de España, o algo así, ¿no? I mean, es vergonzante decirlo, pero es así. Y tú también, Dani.
No lo soy, Tania, estoy bromeando. Pero tu hermano, pues seguramente, ¿no? La cosa es que no somos naturalmente humildes ni amables. Estas son cosas que Dios tiene que producir. Y esto es, cuando empezamos a hablar de nuestra manera de vivir, tenemos que tenerlo muy claro para promover, para estimular, para guardar la unidad en la iglesia. La unidad entre los hermanos de la iglesia, en versículo 3, vemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? En el vínculo de la paz. La unidad entre los hermanos de una iglesia local es producido por una parte por el Espíritu Santo. Realmente sí, es así. Es así. La parte de Dios por medio de su Espíritu es lo más importante. Y según este pasaje, esto es algo ya hecho por Dios. Tenemos unidad, somos miembros de la misma familia y tú dices, pero yo no quiero que sea miembro de mi familia, somos más sofisticados y esto, ok. Pero también nosotros, el pasaje lo dice, solícitos. ¿Qué es la palabra solícito? Diligente. En la versión de las Américas dice esforzándonos en mantener, en preservar la unidad del Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice haciendo todo lo posible, que hagamos todo para guardar la unidad. La unidad que el Espíritu naturalmente produce en sus hijos, en los hijos de Dios. Para que seamos preparados y la idea es servir a tus hermanos, ¿ok? ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿El que sirve o el que le gusta estar sentado y otros sirviéndole? Pues el que sirve. Jesús lo decía vez tras vez tras vez. Si quieres ser mayor en mi reino, en mi gobierno, digamos, pues seas un siervo. Como yo he sido un siervo. Como yo no he venido a la tierra para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, hay un equilibrio. Y en nuestra iglesia tenemos que esforzarnos. Varones, tenemos que esforzarnos. Queremos ser como una piña, como una familia amorosa, pero esto no siempre es fácil. Tenemos muchos enemigos que quieren interrumpir o impedir que seamos amables y no. ¿Cuáles actitudes y acciones contribuyen a la paz entre los hermanos de la iglesia? Cosas que ya sabemos. Cosas que están escritas aquí: humildad, amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque amamos. ¿Qué es el primero en casi todas las listas? ¿Qué es el atributo o la característica mayor de los cristianos? El amor. Dice en 1 de los Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar. Eso no ocurre automáticamente, es lo que estoy intentando recordaros. Y yo sé que este sermón es, yo lo sabía. Bueno, amas siempre a tu mujer, a tu vecino, a la cajera en Mercadona, que es un poco tan tonta. Siempre estás paciente. ¿Estás dispuesto a sufrir los imbéciles, las ideas imbéciles de un imbécil? No. Esto no es natural, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo y uno
está, como hemos cantado hoy, fijando nuestros ojos una y otra vez, pensando en el Señor, entonces hay más probabilidad de que seamos así. Ni voy a hablar de perdonar, pero la Biblia está llena de ello. En 4:32 Él dice esto: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imposible humanamente, no, es sobrenatural estas cosas. Entonces, para mantener o guardar la unidad de la iglesia, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner el hombro. Y eso requiere primero que tenemos que pensar en ello y luego tenemos que actuar. Si todos los demás están recogiendo sillas aquí, para ser muy concreto, después del culto, y tú sigues así, ¿y qué pasa? ¿Lo haces en tu casa? Todos están, o uno está quitando los platos de la mesa. En nuestra casa, Cindy siempre nos tenía como el capitán del ejército, ¿no? Y uno tenía que quitar las cosas de la mesa, otro tenía que lavar los platos, ¿no? Otro tenía que... con la escoba tenía que recoger debajo de la mesa, porque los niños pequeños, tuvimos 4, es que cosas caen en el suelo, ¿ok? Pero si todos los demás están haciendo algo y tú, tan pancho como no sé quién, ¿no? Entonces tienes que cambiar, es lo que estoy diciendo. Tienes que esforzarte. Tienes que ser más diligente pensando en cómo servir a tus hermanos. Y yo también. Y no es solamente en cosas de trabajar. Puede ser, muchos de vosotros, gracias a Dios, escuchan mucho mejor que yo. Tenemos una amiga en el barrio aquí que no sé si es creyente o no, pero esa mujer tiene más amigos que todos nosotros porque siempre escucha. Y muy pocas veces dice, pues no, hombre, no, siempre está escuchando. Entonces todo el mundo quiere visitarla. Y eso es un don. Y eso ayuda en la unidad de la iglesia. Quizás es lo que tú haces escuchando a tu hermano. Quizás es orar por tu hermano o tu hermana. Quizás es animar, exhortar. Quizás es dar un regalo. No lo sé, pero tenemos que esforzarnos. Como iglesia tenemos que pensar. En vez de tener los peruanos aquí, los colombianos aquí, todos los americanos hablando en inglés aquí, así, como el fútbol americano en un huddle, no, eso no. Somos una iglesia y queremos crecer en la unidad para la gloria de Dios. Esto es lo que queremos, nada más. Y el apóstol Pablo nombre, por lo menos aquí, terminando el pasaje, yo lo llamo como 7 bases o columnas, conceptos de nuestra unidad. Cuerpo, espíritu, esperanza. Allí en versículo 3, o versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. La esperanza de estar en la presencia de Dios. Esto es nuestra esperanza y hemos cantado de ello hoy. Que hemos cantado de las 3 cosas, creo. Por esta primera canción. Y luego un Señor, una fe. Y quizás fe habla de lo que creemos. El cuerpo de las doctrinas o dogmas, aunque tú dices, a mí no me gusta la palabra doctrina. Ok, enseñanzas de Jesucristo y luego de los apóstoles inspirados por Dios. Una fe, un bautismo. Solo hay un bautismo. Yo fui bautizado de niño como muchos de vosotros, pero yo en la iglesia episcopaliana, que es la versión americana de la iglesia anglicana de Inglaterra, pero no valió para nada.
Vamos a ser sinceros, porque no era creyente, era un bebé, no podía decir, pues sí, yo creo en el credo de Niceno y no. Un Dios y Padre de todos, solo hay un Dios. Mahoma no es el mismo Dios, Alá no es el mismo Dios, perdona. Solo hay un Dios y Padre de todos, el Dios de esta Biblia, el Dios que adoramos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y como lo vemos aquí, nuestra unidad como creyentes y hermanos en una iglesia local descansa sobre estos columnas, estos bases. Son muy importantes. Nuestra identidad como cuerpo de Cristo depende de nuestro Dios trino. Y aquí lo veis, Espíritu, Señor, versículo 5, y Dios y Padre, versículo 6. De la sana doctrina, la fe, de la esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo Jesús. La unidad es una expresión de la solidez de la obra. Realmente, si paras a pensar, la razón que hay unidad, la razón que estamos aquí y queremos estar aquí es por la obra que hizo Jesucristo. Y era una obra perfecta y completa. Y la Biblia dice, cuando Él terminó en capítulo 19 de Juan, Él dice, consumado es. He terminado mi obra. Por eso se sentó a la diestra del Padre en Hebreos 1. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo es importante porque, número uno, hemos visto este pasaje porque es la clara voluntad de Dios. Cristo oró que seamos más unidos como creyentes, no divididos. Ni estoy hablando de las denominaciones, ni las asociaciones, ni estoy hablando de nuestra iglesia local. Es importante porque testifica al mundo de la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Creo que esta frase, cuando Él decía, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste, esto es muy importante porque de alguna manera el mundo sabe que fue enviado desde el cielo, como Jesús dice como no sé cuántas veces en el Evangelio de Juan. Y eso comunica que había amor. El Padre amorosamente envió a su Hijo para dar su vida en lugar de los pecadores. Eso sí es amor y testifica. Entonces, la unidad es importante porque, por esta razón, contribuye positivamente a la belleza de la iglesia a los ojos del mundo. No hemos visto este pasaje, pero quizás tú lo sabes de memoria, pero en capítulo 13 dice Jesús a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto, en vuestro amor el uno por el otro, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Y los discípulos siempre amaban el uno al otro. Cuando era Juan y Jacobo presentaban... Juan y Jacobo, ¿Recuerdas cuando convencieron a su madre a presentarse delante de Jesús? Y mira, mamá, pide a Jesús que Juan está uno al lado derecho de Jesús en el reino y otro al lado izquierdo, ¿no? ¿Y estaban muy satisfechos con esto los demás discípulos? No, estaban muy enfadados. Entonces Jesús tenía que darles una renga diciendo, deja de discutir. Porque había varias broncas en diferentes momentos entre ellos, ¿no? Entonces, la unidad en nuestra sociedad tan dividida, donde hay tantas contenciones sobre tantas cosas, tenemos que admitir ahora en plaza pública, siempre mis hijos, ya que tienen más que 30 años todos. Papá, no puede ser eso. Papá, pues mira,
es un hombre, intentando parecer como una mujer. ¿Okay? Y no, generalmente no lo grito a todo el público, no. Pero es que tenemos que admitir, en nuestra sociedad hay tantas divisiones, tantas cosas que la gente está así, es que entonces la iglesia de Jesucristo debería ser unida. Y debería ser, cuando reina el amor y la paz y la paciencia y el perdón, entonces cuando una persona que no conoce a Dios o conoce a Dios se presenta aquí, debería ser como, madre mía, eso fue un gozo visitar a esta iglesia. Porque realmente los hermanos se aman. Y esto es lo que buscamos. Es importante porque estimula actitudes y acciones que resulten en la gloria de Dios. Y allí dice, para que unánimes, a una voz, glorificas a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que buscamos. No otra cosa. No estamos intentando inventar la unidad. No. Queremos glorificar el nombre de Jesucristo. Glorificar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esforzándonos, estando llenos del Espíritu Santo, pero esforzándonos en crecer realmente. Estoy hablando de crecer. Ser más como Jesucristo, más humilde, más amoroso. Toda esta serie de cosas. Los elementos que contribuyen a la unidad. El amor. Obviamente tenemos que amar a Dios antes de todo, ¿no? El amor a los hermanos. Esto es muy, muy importante. Acabamos de leer Juan 13. Humildad. Tu concepto de sí mismo en la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, ha puesto cada hermano en su sitio como Él quería. Ha dado dones según como Él quería. Entonces nosotros tenemos que humildemente abrazar esto. Oh, yo no soy el que hablo, o yo no soy el que organiza. Hay bastantes trabajos para hacer, ¿eh? Y debemos tener un concepto de nosotros mismos humilde. Conocimiento del funcionamiento de Cristo. Sí, cada miembro es vital. Cada miembro es muy importante al cuerpo. No hay nadie que sobra aquí. La Biblia lo dice, no vamos a tomar el tiempo de leerlo, pero lo dice, especialmente en este pasaje. Y sana doctrina, y no he tenido mucho tiempo de hablar de eso, pero es clave en una iglesia que todos tenemos que crecer, como dice en Efesios aquí, capítulo 1. Capítulo 4, donde estamos. Hasta que todos nosotros, versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, la verdad bíblica contribuye mucho a la unidad. Es la sana doctrina. Y luego siempre alguien dice, pues entonces aceptamos a todos. No, habrá momentos, no, hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de un supuesto hermano que vino, como dice Juan, y estaba con nosotros durante un tiempo, pero luego dice, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido realmente hijos de Dios, habrían seguido con nosotros, pero no, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto es natural, esto es normal. Habrá ocasionalmente en la iglesia personas que se van, porque realmente no son creyentes. Creen en Dios a su manera, pero no quieren escuchar la sana doctrina, no. Y luego hay varios pasajes que hablan de eso no, esto es interesante. No he visto esto. Es ese Apple. Ok. Entonces, y a veces los cristianos
¿Con quién apartamos? No, solamente con los que no están obedeciendo a Dios, los que no andan correctamente delante de Él. La unidad es crucial para el crecimiento de la iglesia local. Que Dios nos ayude a esforzarnos en mantener el amor, la paz y la unión provistos por el Espíritu Santo. Qué maravillosa y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite cuando ungía a los sacerdotes, la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Entonces es una cosa, la unidad es una cosa preciosa en los ojos de Dios. Y también la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso hasta la vida eterna. Entonces la unidad es muy importante y que seamos una iglesia unida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que en tu Hijo Jesucristo has provisto todo lo que necesitamos. No hay ninguna promesa en la Biblia que no ha sido cumplido en Él. Todo es sí en Jesucristo. Y una de las cosas que tu Espíritu, el Espíritu del Señor, produce en nuestras vidas es el deseo de amar, el deseo de perdonar, el deseo de ser más humilde, el deseo de ser paciente. Ayúdanos como hermanos y hermanas a ser más unidas para la gloria de Dios. No queremos otra cosa, Señor. Queremos alcanzar a nuestro barrio, queremos darles buen testimonio de quién es y de qué maravilloso es y de tu belleza, de tu hermosura, Señor. Entonces, por eso pedimos expresamente por nuestra iglesia que seamos una iglesia de hermanos unidos. Ayúdanos a servir el uno al otro, a ser paciente y amoroso para la gloria de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios os bendiga.